Adelante. Ok, genial. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Un privilegio para mí estar aquí con ustedes, poder compartir algunos de los conocimientos u orientaciones que tenemos en investigación y sobre todo en este tópico de la lectura de artículos que nos han pedido para esta ocasión. Yo voy a exponer, voy a usar un ejemplo de una publicación nuestra. Sin embargo, me encantaría que al final se den todas las preguntas que se puedan dar y responderla, pero obvio ligada a lo que es la lectura de un artículo en forma correcta. Vamos a ver si puedo compartir. Sorry. A ver, debe ser este. Me interesa que me digan si se ve el artículo. ¿Sí? ¿Se ve la diapositiva? Sí, señor doctor. Ok, muchas gracias. Muy bien. La verdad es que es difícil aceptar que un profesional de la salud no sepa leer artículos científicos. Es difícil aceptarlo, pero les digo una gran verdad. Es muy común, extremadamente común que los profesionales de la salud no saben leer un artículo científico. Estamos ansiosos que desde las facultades de medicina esto se aprenda. Y cuando ya seamos médico interno, médico residente, especialista, sea algo que se domine y que simplemente se practique con el diario leer artículos. Pero la verdad no es esa, se adolece muchísimo. Entonces, leer un artículo científico no es como agarrar un periódico y empezar a leer, o como leer la revista Vanidades. Es otro mundo. O sea, hay que aprender esas cosas. Yo voy a tratar de ir paso a paso como quien está leyendo un artículo, pero siguiendo un ejemplo de algo que nosotros hemos publicado. Y si hay tiempo, repasamos rápidamente un artículo que por casualidad hoy era el que discutíamos con los que están rotando en ginecología obstetricia, los médicos residentes internos. Bien. El artículo que voy a discutir es un artículo que publicamos hace poco. Está publicado en inglés, pero en español el título es de dexametasona en síndrome GEL, experiencia en Bolivia. Lo hicimos con una colaboradora allá en Bolivia. ¿Qué es lo primero que yo debo ver de un artículo antes de leerme el artículo? Número uno, el tema. El tema me es atractivo a mi especialidad, a mi profesión, a mi interés en particular. Y digo esto porque sí, muchos médicos estamos enfocados por especialidad. Entonces, a un ginecólogo obstetra probablemente no le va a interesar saber algo sobre, o leer un artículo sobre fractura de cadera, por ejemplo, o tumores craneanos, ¿no? Pero si a un ginecólogo le dice que es un artículo de ginecología de obstetricia, debe interesarle. Entonces, lo primero que nosotros debemos saber, por supuesto, es cuál es el tema del artículo. ¿Por qué? Porque eso te atrae o no te atrae. Número 2, y lo pongo acá abajo, el año y la revista donde está publicado. Es extremadamente importante, sobre todo el año, el mes, el número, porque no puede ser que usted se esté leyendo un artículo y usted no sepa cuándo fue publicado. Yo he hecho hasta estrategias como
y antes, ahora lo hago menos, discutíamos en el programa de residencia artículos científicos y he hecho como estrategia de entregar artículos para discutir de 20 años atrás, sobre todo con grupos nuevos, para probarle que se leen lo que sea sin saber el año. Y eso no puede ser. Usted debe estar claro, mira, me voy a leer un artículo de hace 10 años, 15 años, 20 años, un artículo de este año, del mes pasado, de este mes. Entonces, antes de leerse el artículo, ¿cuál es el tema? ¿Qué año y qué revista fue publicado? Ustedes van a aprender que las revistas tienen un impacto totalmente diferente. Impacto y obvio si están indexadas o no en un índice de aceptación universal, mundial o solamente un índice de aceptación local. Entonces, me interesa saber si está en una revista que está indexada y si está indexada, cuál es el impacto de esa revista. Entonces, todas las revistas tienen o indexación sí o no y en cuál índice están y el impacto, que es, para decirlo de alguna forma y entenderlo rápidamente, como la importancia de esa revista para los profesionales que leen artículos. Y lo otro que yo no puedo pasar por alto antes de leerme el artículo es el tipo de artículo. Jóvenes, probablemente es lo más importante, el tipo de artículo. Eso se busca rápidamente en el abstract, pero muchos títulos lo traen automáticamente, sobre todo si son revisiones sistemáticas, forma parte del título. Y si son ensayos controlados aleatorios, también forma usualmente parte del título. Entonces, estas son herramientas antes de leerme el artículo y por supuesto que me puede ayudar los autores. Si yo soy un especialista o un médico que está manejando una especialidad por muchos años, yo debo saber quiénes son las grandes autoridades en mi especialidad. Entonces, es altamente probable que cuando salga un paper publicado por una de esas autoridades, yo me interese más rápidamente. Pero puede ser alguien totalmente desconocido y sigue siendo importante el artículo. Entonces, se llaman datos generales del artículo, antes de leérselo. Datos generales. El tema, de entrada. La revista, y ya saben por qué, que acabo de decir dónde fue publicado. El año, para saber el tiempo de vigencia de ese paper. Y el tipo de artículo. Jóvenes, no es lo mismo que me esté leyendo una revisión sistemática, un estudio controlado aleatorio, o una serie de casos, o un caso clínico, o una opinión editorial, o una opinión de experto, siendo lo que acabo de decir lo peor de la evidencia. Entonces, si yo sé de evidencia, yo estoy claro que el mejor paper que me puedo leer son revisiones sistemáticas de estudios clínicos aleatorizados, que inmediatamente en la pirámide abajo de las revisiones sistemáticas están los estudios controlados aleatorios y de ahí vienen bajando los artículos importantes. Entonces, cuando me voy a leer un artículo y yo digo, es una revisión sistemática, yo estoy claro que el conocimiento que me va a quedar ese artículo es muy bueno y tal vez lo máximo en el tema. O es un estudio clínico aleatorizado, la importancia de lo que voy a leer es bárbara. Pero ya cuando empieza a bajar una serie de casos, una opinión, es muy, muy difícil. Excepto como ahora, por ejemplo, en COVID, una serie de casos puede ser algo impactante, sobre todo al principio de la epidemia, la pandemia. Pero obvio, a medida que hemos ido avanzando, ya estamos hasta en revisiones sistemáticas, ya pierden, dependiendo específicamente el tópico, vigencia la serie de casos o los casos clínicos. Pero en cualquier patología se empieza así a hacer medicina de esa forma, se va avanzando hasta llegar a revisiones sistemáticas. Entonces, jóvenes, esos eran los datos generales. Ahora miren, cada artículo tiene partes diferentes y cada parte de un artículo se analiza, se interpreta y se lee diferente. Yo puedo leerme cada parte del artículo sin haberme leído la anterior y entender perfectamente. Y más si es un tópico de mi interés. Entonces, por eso decía, no es como leer un periódico o una revista popular. ¿Por qué? Porque, repito, cada parte del artículo lleva un mensaje implícito que el lector
debe saber qué tipo de mensaje va a haber allí. Obvio que no sabe el mensaje porque para eso se lo va a leer, pero el tipo de mensaje que hay ahí lo tiene que saber. Y lo primero es la introducción. ¿Qué buscas tú como lector en la introducción de un paper? ¿Qué buscas? Cosas muy claras. La introducción tiene su formato de cómo hacerlo. Los investigadores o los autores tenemos claro cómo redactar una introducción. Usualmente, la introducción jamás se subdivide. No tiene subtópicos ni subacápite, nada de eso. Está todo redactado en forma continua. Sin embargo, un lector sabe que la introducción está subdividida en diferentes secciones o se hacen aportes en la introducción en forma seccionada. ¿Qué es una introducción? Rápido. Es un pequeño capítulo actualizado de un libro, de un tópico, un tema. Es un pequeño capítulo del libro actualizado sobre un tópico o un tema. Eso es una introducción. Cuando yo no sé nada del tópico, del tema, yo debo leerme la introducción. Eso es lo máximo. A veces, por ejemplo, me dicen cardiólogos que quieren discutir artículos, que yo les ayude a discutir algún artículo. Cardiología, espérate, ese no es mi tema. ¿Qué artículo es? Mándame el artículo. Y yo me leo sobre todo la introducción para entender. Ya lo demás es, para mí, chichepiña. Entonces, ¿por qué? Porque la introducción me permite, es propiedad de la introducción, es capacidad de los autores hacer una introducción como tal, me permite tener muy claro el tópico en discusión. Entonces, ese pequeño capítulo del libro se subdivide en forma abstracta, porque, insisto, no existe como tal, en esos 4 puntos que ustedes ven en esta diapositiva. Se parte la introducción con una presentación del tema. ¿De qué es el tema? Entonces los autores, usted va a leer de qué se trata, en qué está enfocado, eso aparece. Todo respaldado 100% por la literatura. Hay cero opinión de los autores. Allí se busca lo que existe publicado. Entonces se hace una presentación del tema y se sigue describiendo, usted sigue leyendo y llega al núcleo, como al meollo, que es el título, que es el centro de investigación. Si un artículo nos está narrando a nosotros los resultados de una investigación, eso significa que se hizo una investigación porque había alguna duda, algún cuestionamiento que llevó a ese grupo de investigadores a hacer una investigación que hoy día aterriza con una publicación. ¿Significa eso que existía una duda? Se hizo un protocolo de investigación, se hizo una investigación y ahora se está publicando. Por ende, esa justificación de la investigación o duda de la investigación tiene que estar en la introducción. Es decir, los autores narran que hay una deficiencia, una falta aquí, o no se sabe esto, no se sabe otro, o no se sabe la dosis, qué sé, una duda. Esa duda está en la introducción. Pero esa duda es una duda real, manifiesta, en base a la evidencia. Y lo último, en toda introducción, lo último es el objetivo general. Busquen el último párrafo una introducción bien hecha y ahí está el objetivo general. Entonces, cuando yo me estoy leyendo una introducción, yo rápidamente sé, aquí está el tema, el núcleo, voy a buscar la duda, esta es la duda de los investigadores y ya sé cuál es el objetivo general. Eso me toma segundos. Jóvenes, dice David Zucker, uno de los padres de la medicina basada en evidencia, que una lectura de un artículo científico debe demorar 30 segundos. 30 segundos. Ahora le creo. Pero cuando empecé esto, me demoraba a mí 30 días un artículo. Probablemente a usted le demore 31 días. Eso es lo normal cuando uno está aprendiendo. Pero cuando uno sabe dónde buscar, qué importancia, qué no es importante, uno se consume esto rápido. Entonces, una introducción ya yo sé, en forma abstracta, qué debe haber aquí, qué aquí, qué aquí, qué acá. Sobre ese tópico, yo simplemente lo voy a buscar. Entonces, eso es lo que es una introducción. Rapidito en este artículo,
Este artículo está en inglés, pero aquí hicimos, lo tenemos en español como para mostrarles esto. La introducción dice, voy a leer algo ahí rapidito nada más. Dice, toda mujer embarazada está en riesgo de complicarse y una de esas complicaciones es la hipertensión. Ah, el tema es hipertensión. Sí, síndrome de Hell es una complicación de la hipertensión. Dicha complicación ocurre en 1 de cada 10 a 20 embarazadas. La hipertensión en embarazo se clasifica en hipertensión crónica, preeclampsia, preeclampsia grave, hipertensión estacional. La presencia de hipertensión durante el embarazo conlleva riesgo de más complicaciones como desprendimiento de placenta, edema, hemorragia cerebral, desprendimiento de retina, edema agudo de pulmón, hematoma, ruptura hepática, insuficiencia. Vean ustedes, los autores le han presentado a ustedes un resumen claro, conciso de qué es hipertensión. Le presentaron el tema. Todos estos numeritos significan el respaldo de la literatura. Y seguimos, dice, una de las complicaciones con mayor morbilidad y mortalidad es el síndrome de Hell. ¡Pum! Se fue al núcleo. Recuerde que el tema era dexametasona en síndrome de Hell. Se fueron al núcleo. Entonces dice, en un estudio recientemente realizado en múltiples maternidades de América Latina se observó que la eclampsia no conlleva a riesgo de muerte materna, excepto se acompaña el síndrome de Hell. Entonces, ahora ustedes ven que los autores le presentaron hipertensión y se centraron en síndrome de Hell, que es el núcleo. No quiero que se enfoquen en el tema, se enfoquen en el artículo para entenderlo. Cada artículo es diferente. Entonces, ellos partieron de que era hipertensión, una complicación de la hipertensión es síndrome de Hell, y entonces ahí agarraron como que esa es la base, y ese es el núcleo, el centro de la introducción. Vean cómo sigue. El tratamiento del síndrome de Hell, vamos en el núcleo, es igual que todos los trastornos hipertensivos del embarazo. 2 puntos. Terminación del embarazo más uso de sulfato de magnesio antihipertensivo. Y respaldan eso con evidencia. O sea, los autores no están opinando nada, no pueden opinar. Eso es lo que dice la evidencia. Y siguen, se ha usado y se sigue usando corticoides para el manejo de síndrome de Hell. Sin embargo, su evidencia es cuestionada. Pácate, ya. Ahí nos dejó la duda. O sea, se usa corticoides, pero esa evidencia es cuestionada. Sí, entonces eso amerita más investigación. Entonces yo busco y ahí está. ¿Sí? En la parte casi final de la introducción o en el centro va a estar esa justificación, esa duda. ¿Y cómo termina esta introducción? El objetivo de este estudio es demostrar la utilidad de dexametasona usada según criterios de médico tratante de manejo de síndrome de Hell. Ya está el objetivo general. Entonces vean cómo uno le da vuelta y ¡pac! Eso es lo que hay en una introducción. Jóvenes, yo estoy hablando de lectura de un artículo. Usted ahorita es el lector. Pero estamos matando, como decimos en Panamá, 2 pájaros de un solo tiro. Si usted está redactando ahora como autor, usted tiene que hacer lo mismo, usted tiene que cumplir con estos mismos requisitos. Entonces, lo vemos como lector, pero también lo vemos como autor, porque eso es lo que tiene que hacer el que hace esto. Y yo como lector simplemente buscarlo. Segunda parte de un paper es la metodología o materiales y métodos. Esta parte es la parte más tediosa para los clínicos, para los lectores. Y lo entiendo. Y es justificable. Es una parte difícil. Sin embargo, es una parte que a los investigadores nos encanta. Porque nos da idea, aprendemos cómo hacer algunas cosas, mejoramos algunas técnicas en investigación. Pero es un poco tedioso. Sin embargo, tienen que cumplirse algunos requisitos. Yo los he subdividido en 5 partes aquí. Siempre en la primera parte de la metodología tienen que decirte dónde se hizo el trabajo, cuándo se hizo, cómo se hizo y, jóvenes, lo más importante, qué tipo de estudio es. Es un estudio aleatorizado, controlado, es una revisión sistemática, es una presentación de un caso, una serie de casos, un estudio transversal o de corte. Tienen que definirte las variables, los criterios de inclusión, criterios de exclusión, las variables de manejo, siempre. Pero si yo quisiera que ustedes rescaten algo en la metodología, ¿qué tipo de estudio? Eso va a estar allí, hay que buscarlo. Los criterios de inclusión, de exclusión, cómo, cuándo, dónde se hizo. Y siempre, en la parte final de la metodología, están los análisis estadísticos, que es tedioso para muchos. ¿Cómo se calculó el tamaño muestral? ¿Cómo se hizo los análisis? ¿Qué técnicas de análisis se usaron?
los valores de P, el poder, etcétera, etcétera. Todo eso está ahí que mucha gente no entiende. Y está bien, como clínico creo que eso no es lo más importante. Pero el tipo de estudio no lo podemos obviar. Entonces esta es la segunda parte del artículo, más tediosa, a veces más larga, pero céntrese por lo menos a saber qué tipo de estudio es, qué criterios de inclusión y exclusión. Y algo que me faltaba y no lo puse ahí, es que en la metodología me tienen que decir cuál es el resultado primario, se llama variable primaria, y resultados secundarios. La variable primaria es esa variable cuantificable medida que van a usar los investigadores para comparar un grupo con otro grupo. Siempre eso se llama variable primaria. Cuando usted quiere saber resultados, si les va bien, les va mal o les va igual a dos grupos en investigación, hay una variable primaria siempre para estudiar. Y eso se anota aquí también. Rapidito, entonces, sin entrar en detalle del tema, más que buscando lo que debiéramos, redundancia, buscar en esta sección. Dice aquí, este estudio fue realizado con pacientes que tenían diagnóstico de síndrome HELLP, admitida al servicio de ginecología obstetricia del Hospital Municipal Universitario Japonés de Santa Cruz, Bolivia. Entonces, ¿dónde fue hecho? Desde enero del 2014 a diciembre de 2016. ¿Cuándo fue hecho? ¿Y cómo fue hecho con pacientes con síndrome HELLP? Para este estudio se obtuvo la aprobación de autoridades de docencia e investigación jefe del hospital, ya que no existe el Comité de Ética de Investigación. Eso también se redacta en la metodología. Pero el tipo de estudio, a ver, aquí está, es un estudio transversal basado en condiciones diarias y reales de manejo. ¿Qué es un estudio transversal? Un estudio observacional. Entonces los estudios o van a ser de intervención experimental o observacional. Este es un estudio observacional. O sea que este no es un estudio experimental, que es un estudio de más alta importancia. Y no es una revisión sistemática, un estudio observacional. Eso lo busqué y lo saqué aquí. Está en esta sección de la metodología. Perdón. La definición de las variables, no vamos a entrar en detalle, criterio de inclusión, exclusión, todo eso tiene que estar allí. Ya dije que eso tal vez no es lo más importante para un lector. El manejo que se les dio, a ver cómo se hace en este grupo, cómo se hace en el otro grupo, todos esos detallitos están allí. Los grupos de análisis y al final siempre está el análisis estadístico, que es lo que les dije que van a buscar en esta sección. Entonces miren ustedes, la introducción, un pequeño capítulo del libro, actualizado, basado en evidencia. La metodología, cómo se hizo el estudio, cómo hicieron para hacer eso, eso es la metodología. La introducción relevante, que me den la duda allí, ¿sí? La metodología relevante, que me digan cuál es el tipo de estudio. La parte final de la introducción, el objetivo general. La parte final con la que culmina la metodología, los análisis estadísticos. Muy bien. Vamos a la tercera sección de un paper y son los resultados. Los resultados se describen en un artículo en forma de texto, palabras, en forma de gráfica, cuadros, tablas. No debe ser y es incorrecto que escriba algo como texto y además sobre eso que escribí haga una gráfica, una tabla. Si tú escribes algo y lo pones en gráfica o en tabla, le estás diciendo al lector que es un bruto, que no entiendes nada, mira que te lo voy a escribir encima de eso, te lo pongo una gráfica, una tabla. Entonces no es necesario. Y yo he visto artículos, para usar un ejemplo, se estudiaron 100 pacientes, 50 hombres, 50 mujeres. Ver cuadro 1. Cuando voy al cuadro 1, una grafiquita de pastel así, mitad hombre, mitad mujer. Pero si ya me lo dijiste allá, eso es incorrecto. Pero es la forma, y para mí como lector, interesantísima de ver los resultados. Repito, dice David Zucker, debes demorar 30 segundos si eres buen lector de un artículo. Entonces lo que agarro, ¡pac! ¿Qué revista? ¿Qué tipo de artículo? ¿Qué revista? ¿Cuándo fue publicada? ¿Qué tipo de artículo? Y ya me ahorré un montón de segundos y salto yo en particular a los resultados. Aquí demoro un poquito más. O demoro la gran parte que voy a demorar de los 20 y tantos segundos que me faltan en esta sección. Allí, ¿qué voy a ver? Usualmente la cantidad, describen los autores la cantidad y dividen por grupo cuando arrancan.
pero me van a describir resultados primarios, resultados secundarios y los análisis extra. Usualmente los resultados son cortos, pocas cosas escritas y un par de gráficas, tablas, figuras, cortas. Entre menos gráfica y cuadros, mejor es. Entre más puedes resumir todo en algo, en una sola tabla, mejor es. Pero les adelanto algo, la parte final de la diapositiva dice ECA. ¿Qué significa ECA? Ensayo controlado aleatorizado. A veces decimos ICA, investigación controlada aleatorizada. O RCT, Randomized Controlled Trial, que es como lo van a ver en inglés con esas iniciales. Si es un ECA el que me estoy leyendo, un estudio clínico aleatorizado, un ensayo controlado aleatorizado, siempre los resultados de ese tipo de estudio parten con una gráfica, siempre, que es el flujograma. Como los estudios clínicos aleatorizados hay dos grupos de pacientes, todos eran una corte, cumplían criterios de inclusión, llegaban aquí y se aleatorizaron al grupo A, al grupo B. El flujograma te tiene que mostrar, y tú tomas un segundo viendo su flujograma, cuántos pacientes tuvieron la opción de entrar, cuántos entraron, cuántos se excluyeron, cuántos no cumplieron los criterios, cuántos terminaron en el grupo A y cuántos terminaron en el grupo B. Eso lo tienen todos los estudios clínicos aleatorizados. Búsquenlo. Se llama flujograma o gráfica 1. Y después viene la tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, tabla 5. Usualmente lo más común son 3 tablas. Ya más de 5 tablas es anormal en un paper. Entonces, ¿qué hay en la tabla 1? De todo estudio clínico aleatorizado, las características basales de la población. A ver si esos estudios son comparables. Si los pacientes son comparables. No debe haber diferencias significativas. ¿Cómo que es un estudio clínico aleatorizado y el grupo A tiene sobrepeso comparado con el grupo B? O el grupo A tiene más edad que el grupo B. O el grupo A tiene pacientes con más morbilidades que el grupo B. Eso entonces no se aleatorizó correctamente. Entonces, ¿qué pasa? Un estudio clínico aleatorizado, esta primera tabla es elemental para saber que no hay diferencia entre los grupos. Cuando es un estudio observacional y usted va a esa primera tabla, usted va a ver que hay diferencia entre los grupos. Hay un grupo que tiene más edad que el otro, hay un grupo que tiene más comorbilidad que el otro, hay un grupo que llegó peor que el otro, hay un grupo que era un sexo más que el otro. Eso ya de entrada le dice a usted que los grupos no son comparables y que los resultados pueden ser explicables por esa diferencia. Y no por lo que se estudia. Por ejemplo, y voy a ver si espero tener todo el tiempo suficiente, pero creo que fue con los estudiantes de medicina, no sé quién organizó una actividad donde trajeron al doctor Guy de la Rosa, infectólogo, y voy a hablar, estoy hablando públicamente. El doctor Guy de la Rosa defendió categóricamente un estudio sobre hidroxicloroquina con COVID-19, donde el estudio del Henry Ford, donde se usó hidroxicloroquina y otros productos. Ese estudio es un estudio observacional, comparativo, pero observacional. Ese estudio a mí me gustaría que ustedes lo revisen y lo vean. Y vean la primera gráfica de tabla de comparación de variables. Y usted va a ver que un grupo con un tratamiento tenía más edad que el otro grupo. Que un grupo tenía más comorbilidades que el otro grupo. Que un grupo tenía más cáncer, más asma que el otro grupo. Que un grupo recibió más corticoides que el otro grupo. ¿Sí? Pero uno estaba recibiendo hidroxicloroquina y el otro estaba recibiendo nada o hidroxicloroquina con acitromicina. Al final, el estudio concluye que la hidroxicloroquina es buena y todos aplaudieron de un estudio observacional. Ese estudio está mal interpretado y eso es lo que usted tiene que aprender. ¿Por qué? Porque ya desde que en esa primera tabla veo que hay diferencia en los grupos, que un grupo tiene más edad, o tiene más comorbilidades, o tiene más problemas, el resultado final, que era mortalidad, se debe a esa diferencia de los grupos o se debe realmente a la droga. No lo sabemos. Los estudios clínicos aleatorizados te quitan ese sesgo. Valioso aporte que ustedes deben ver.
De todas formas, si quisieran ver, yo tengo en el YouTube, tengo una conferencia sobre eso, diferencia de estudio observacional y estudio aleatorizado, que lo hice por el tema de COVID, como 1 hora y 20 minutos más o menos, porque hay preguntas y todo. Revísenlo. Y ahí pongo ejemplo esa tabla. Entonces vean ustedes que ya esa primera tabla me da una idea. Y la segunda tabla, un estudio clínico aleatorizado, siempre es el resultado primario. El que motivó, el que va a medir si hay diferencia entre los grupos y no. Apréndanse en eso. Resultado primario es la variable cuantificable que se usa para saber si hay diferencia entre un grupo y otro grupo. Muy bien. En este estudio, que vimos que es observacional, este estudio, en la sección de resultados se arranca con texto. Y aquí ustedes pueden ver que describimos la cantidad de pacientes con gel, con no gel, gel parcial, etcétera, etcétera, los que entraron un grupo, otro grupo. Ahí está. En texto se dice, con respecto al resultado primario, que en este estudio era conteo plaquetario. Podemos observar en tabla 2, el autor inmediatamente o los autores te mandan a ver esa tabla. Y ya les dije que en la tabla 2, tabla 1 están las características basales, tabla 2 están los resultados primarios y a veces los resultados secundarios. Como no es un estudio clínico aleatorio o controlado aleatorizado, no hay flujograma, porque no hay una distribución de pacientes por aquí y para allá. Pero sí hay una primera tabla en el estudio observacional. Entonces veamos las diferencias. En edad no la hay, en paridad no la hay, en eclampsia por grupo no la hay, edad gestacional muy igual. Pero el gel parcial y el conteo plaquetario, estos eran criterios de inclusión al estudio. Por lo tanto, obvio que los corticoides tenían que tener plaquetas más bajas, porque eran criterios de inclusión al estudio. Entonces, eso explica la diferencia significativa. Y la cesárea, el porcentaje fue igual en ambos lados. Entonces, los grupos son totalmente comparables. Pero insisto, esto era la variable primaria y por eso tenía que haber más diferencia a un grupo que al otro. Entonces, este es un ejemplo de un estudio observacional donde las variables son muy comparables. Entonces, yo no puedo, si encuentro diferencias significativas, asociarla a que es el efecto de una de esas variables que hay más en un grupo o en el otro grupo. Y aquí están los resultados primarios, que era aumenta o no aumenta el conteo plaquetario. Rapidito ustedes pueden ver que al principio en las que reciben corticoides 80,000 plaquetas, en las que no 121,000. Ustedes pueden observar que 3 días después de 80,000 a 168,000. Ustedes pueden observar que en las que no reciben corticoides empezaron 121,000 y todavía a los 3 días ni siquiera alcanzaron 150,000, por lo tanto un aumento interesantísimo con los corticoides en la variable primaria. No es para interpretar el resultado aquí, sino para que veamos cómo se debe leer un artículo. La discusión, jóvenes, la discusión o comentario es lo menos importante de un artículo científico, lo menos importante. Eso es la opinión de los autores. Pero allí usted puede opinar diferente si se leyó correctamente el artículo y los resultados. Entonces, las discusiones varían mucho entre una revista y otra revista. Hoy día se está tratando de llegar a un consenso cómo hacer las discusiones, pero hay demasiada subjetividad. Y aquí es donde uno dice que el autor opine todo lo que quiera. Usualmente lo que hoy encontramos en una discusión es que la primera parte, el primer párrafo de la discusión es el principal hallazgo o conclusión. Y el último párrafo de la discusión es el resumen, que es lo mismo con otras palabras. Y después se arranca comparando que aquí está mejor que Cuba, peor que Guatemala, mejor que en España, igual, entre todas esas cosas. Los estudios siempre, todo estudio debe tener fortalezas y debilidades y los autores deben ponerlo. Ahí están, en la discusión. Pero este es un tópico que, insisto, es demasiado subjetivo, donde pudiésemos aportar poco, porque son las opiniones, insisto, de los autores. Discusión, miren esto. En este estudio demuestra que la administración de metazona por parto de 8 miligramos cada 8 horas por 72 horas en pacientes con síndrome de Down se asocia a un aumento significativo del conteo plaquetario. ¡Pam! ¡Wow! Aumenta las plaquetas. Y ahí empiezan a explicar otra cosa los autores. Debilidad, la principal debilidad de este estudio es que no es aleatorio. La principal razón es que la metazona se usa ya de rutina, no se puede cambiar eso. La principal fortaleza
es que usó el criterio rutinario usado por los médicos tratantes para administrar corticoides. Ahí está fortaleza y debilidad. Resumen, si recuerdan, la discusión se inicia con esto, un sustento de los hallazgos finales. Resumen, en resumen, este resultado demuestra que usando 8 miligramos de testosterona cada 8 horas por 3 días se eleva significativamente el control. Dicen lo mismo, nada más con otras palabras. La referencia bibliográfica. Bueno, hoy día lo más usado es el sistema Vancouver, pero esto es fácil. Si sabemos entrar a PubMed o buscar un artículo, ¡pac!, le damos y nos redacta la referencia como queramos. Pero usted debe saber, por ejemplo, el sistema Vancouver, que siempre se parte con los apellidos de los autores, las iniciales de los nombres, se pone una coma, entre cada coma significa que viene un autor, ¿sí? Se pone el título del trabajo, esta es una revisión sistemática, se pone la abreviatura de la revista, el año, y bueno, esta es una revista electrónica y se pone esta forma. Entonces, esto no es problema, esto es fácil entenderlo, llevarlo, y si estuviéramos publicando, entonces yo les enseñaría algunas cositas en esta sección, pero para la lectura no voy a enfatizar nada. Los abstracts o resumen son importantes y usualmente con los datos generales usted busca el abstract y con el abstract se entusiasma a leer el artículo sí o no. Pero los abstracts tienen requisitos muy claros. Entre ellos hay una cantidad de palabras definidas y uno no puede pasarse de eso y a veces no da la información que uno quiere. Sin embargo, y se subdivide en diferentes secciones según la revista. Los abstracts cambian según la revista que usted está leyendo. Todas son ligeramente diferentes. Pero hay mínimo 4 subtítulos que hay que meter en los abstracts. El objetivo, que es el objetivo general. El diseño de estudio. Por ejemplo, aquí dice, el objetivo de este estudio fue determinar si el manejo experimental. Bueno, este es un estudio nuestro, el estudio MEXRE, estudio clínico aleatorizado, publicado en el año 2013 en la American Journal of Pharmacology. El objetivo de este estudio fue determinar si el manejo expectante de frecuencia severa previo a las 24 semanas mejora o no los resultados neonatales. Y dice aquí, este es un estudio aleatorizado, no es clinical trial. Eso ya aquí, usted sin leer, con los datos generales, que no, si no estaban en el título, aunque esto está en el título, porque es un requisito, usted busca en el abstract, en el diseño. Y aquí va usted, sin leerse el artículo, a saber cuál es el tipo del artículo. Los resultados y la conclusión, sencillo. Bien. En resumen, porque quiero ver si rapidito vemos un artículo como les digo. En resumen, de esta conferencia, la lectura de un artículo es un lenguaje que debemos entender todos. Es un lenguaje interesante. Cada parte de un artículo lleva un mensaje explícito. Introducción, evidencia, contundencia, lo que existe, no opina el autor para nada. Deja sembrada una duda, que es la duda que realmente existe cuando revisó el tema. Y termina con un objetivo general. Materiales y métodos. ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Importante, ¿qué tipo de estudio? ¿Qué tipo de estudio? Y al final están los análisis estadísticos. Resultados, texto, gráficas, tabla, figura. Si es un estudio controlado, aleatorizado, el flujograma, figura 1. La tabla 1, características basales, primordiales, saber esto. La tabla 2, 3, 4, resultados primarios, secundarios, etc. La discusión, un poquito de hierbas aromáticas que ponemos los autores allí. Reglas todavía un poco media rara, pero bien, usted quiere leérselo, se lo puede leer. Referencia bibliográfica y el resumen. Esto es lo que define el contenido de un artículo y lo que usted debe saber qué buscar en cada lado. Antes de presentarles, tengo un par de minutos para presentarles rapidito el artículo, pero puedo correrlo, el que discutimos hoy, donde yo les voy a enfatizar los puntos que ya acabo de discutir. A los que están en mis redes, Facebook, Instagram, mi correo, YouTube, Twitter, ahí siempre me pueden estar siguiendo. Yo subo mucha información científica en estas redes para lo que más lo usamos y también para múltiples cursos que hacemos con el Instituto ISIS, donde soy el director científico. A ver, me permiten un segundito y a ver si puedo compartir. Aquí necesito que alguien
me hable porque yo aquí estoy hablando solo con la máquina. ¿Se ve el artículo? Sí, doctor. Ay, muchas gracias. Pensé que todos estaban dormidos. Ya sé que hay una despierta. Este artículo lo discutimos hoy con los residentes, los internos y especialistas en ginecología obstetricia. Vamos a pensar como acabo de describirles esto. Atractivo, tema, dice aquí, screening de diabetes gestacional temprana en mujeres obesas, estudio controlado, randomizado. Vean ustedes que en el título, cuando es estudio controlado, autorizado y cuando es revisión sistemática aparece. Así que ya sé que estoy frente a un estudio de gran valor científico. Puedo ver los autores aquí automáticamente. Dijimos, ¿quiere saber qué revista? Por supuesto, y cuándo fue. Y de una vez, ay, perdón, vamos a ver aquí que él se desplaza de una forma que no me encanta. Presentación de página. No. Joder, Entonces, ¿dónde fue publicado este artículo? Wow, tengo que saber en qué revista fue publicado el artículo. Yo, conociendo la revista, yo sé que es de la American Journal of Obstetrics and Gynecology. Entonces, espérate, es un artículo en la segunda revista de mayor impacto de la ginecología obstetricia. Wow, interesantísimo. Entonces debe ser este artículo. Pero puedo desplazarme y ver en la parte final de la primera página el nombre de la revista, el mes y el año de la revista y la página electrónica. Entonces fue publicado en mayo del 2020. Entonces es un artículo relativamente reciente en la American Journal of Obstetrics. Casi todas las revistas ponen en un pie de página o encabezado de página su abreviatura o en el caso de esta revista el nombre completo, el mes, el año. Y si no, lo buscan por aquí y lo pueden encontrar. Entonces ya sé que estoy con un artículo de interés a mi especialidad. Wow. Ya sé que es un estudio clínico autorizado. Genial. Ya sé que es de este año y ya sé que es una revista de gran impacto. Ya. Todo lo que debo saber. Entonces salto a la introducción. Voy a seguirlo aquí. En el abstract, si quería saber el tipo de estudio rapidito, entonces yo voy a la metodología. Y la metodología dice aquí de una vez, estudio o ensayo controlado aleatorizado. Ahí está. Entonces, en la introducción empiezan a describir, va a ser difícil porque ustedes no son especialistas ni residentes, pero empiezan a describir todo lo que conocemos realmente sobre esta patología. Y conocido y con las referencias sustentándolo. Este artículo tiene algo muy, muy importante, y es que el Colegio Americano, en base a expertos, a guías de expertos, recomendó que se empezaran a hacer los screenings en pacientes obesas desde temprano. Cuando los screenings para saber diabetes en toda embarazada, para que lo sepan, se hace 24 a 28 semanas. El Colegio Americano, de ellos, reunidos en una mesa, decidieron que en las obesas se debe hacer en las 14 semanas. Estos investigadores revisaron el tema y nos dicen que no hay evidencia para eso, que eso es una idea del Colegio Americano y que no hay evidencia. Entonces ellos nos los narran y nos los describen aquí, que no hay evidencia. Entonces ya ahí deja la duda. Ese es el cuestionamiento, ese es el motivo de la investigación, valioso. Si veo la parte final del estudio, ahí está clarito cuál es el objetivo general de esta investigación. Entonces, un estudio controlado y caracterizado para cuya hipótesis es ver si realmente tiene impacto adelantar el screening, el tamizaje en pacientes obesas embarazadas, el screening por diabetes, en vez de hacerlo como siempre lo hacemos. Ya ahí está el objetivo general. Entonces, rapidito, los datos generales del artículo, entro y veo las variables más importantes en la introducción y la metodología. ¡Uy, difícil! Bueno, pero la metodología ya le dije que lo más importante es saber qué tipo de estudio. Y vea, este artículo parte diciendo, pacientes fueron randomizadas a un grupo temprano, a un grupo tardío. Ahí está claro. Criterios de inclusión, ahí los van explicando. Y seguimos viéndolo. La selección de los pacientes, aquí sí se hace en subtítulos. La forma de tratamiento, cómo se escogió los tratamientos.
la edad gestacional a la cual se le hizo el screening, los procedimientos de la investigación. Seguimos, lo de los investigadores, los resultados primarios, aquí está. El resultado primario fue definido y aquí explican. ¿Dónde está el resultado primario? ¿Cuál es el resultado primario que vamos a usar? Siempre eso hay que buscarlo. Y el resultado secundario son otras variables que miden, aquí están. Y les dije que entramos a la parte final, que es el tamaño de muestra y el análisis estadístico, que eso me les gusta mucho y que no todo el mundo interpreta correctamente. Aquí está, análisis estadístico. Todo estudio clínico aleatorizado lleva estas reglas que estoy diciendo y todos los artículos se deben redactar de esa forma. Vamos a la otra sección, que es resultado. Ellos los subdividen. Entonces, ¿cómo empiezan diciendo? Desde esa fecha a esta fecha, tantas pacientes pudieron participar y dice figura 1. Es decir, que si un estudio clínico aleatorizado tiene que haber un flujograma. Escriben algunas cosas y nos mandan directamente a la figura 1. Aquí están descritas, insisto, en textos algunas cosas. Pero vamos a ir, si se cumple, a ver si se cumple lo que dije. Hay figura 1, que es el flujograma. Tabla 1, que es las variables comparativas entre los grupos. Y tabla 2, 3, resultados primarios. Entonces yo sigo buscando y aquí está el flujograma. Ese diagrama. ¿Cuántas pacientes eran cumplían criterios de la edad gestacional y del peso? ¿Cuántas de esas pacientes aceptaron? ¿Cuántas de esas pacientes no pudieron seguir? ¿Cuántas se aleatorizaron por grupo? ¿Cuántas se excluyeron o se perdieron? Y finalmente, ¿cuántas se investigaron por cada grupo? Ese flujograma me permite a mí saber rápidamente cómo se distribuyó los pacientes. Todo estudio clínico aleatorizado tiene eso. Y pasamos a la primera tabla de los estudios clínicos aleatorizados. Repito, busquémosla. Características basales. No falla. ¿Vieron que es fácil? No hay que aprenderse eso y practicarlo. Eso no falla. Entonces aquí queremos ver si los grupos son comparables. Eso es como si tengo una pelea de boxeo. Dos boxeadores. Tengo que ver si los boxeadores son comparables y te dan las características de un boxeador, otro boxeador. Lo mismo. Aquí hay un boxeador, un grupo, otro grupo. Entonces, veo si hay diferencia. Los porcentajes son muy parecidos. Por acá abajo me dicen que no hay diferencia. No hay diferencia, no hay diferencia. Porcentajes muy parecidos. Aquí es donde de repente, si yo encuentro que un grupo tiene porcentajes significativamente diferentes, más que el otro, yo me quedaría esperando. Si el resultado primario que se va a dar no es porque hay un problema con esto. Eso es lo que pasó en el estudio Henry Ford, que algunos clínicos por allí todavía defienden como si fuera un buen estudio. Fue un buen estudio, pero un buen estudio, como dicen los autores, que tiene que lo dicen textual los autores, refrendado con un estudio controlado aleatorizado. Pero tiene mucho sesgo porque los grupos, como no era estudio al azar, no son comparables. No puede ser que tú pongas a pelear a un niño de 5 años con un niño de 30 años a una pelea. Si esos grupos no son comparables. Entonces, el resultado primario se debe a que uno es mejor boxeador que el otro o a que estabas poniendo dos individuos a pelear que no tenían que pelear porque ya tú sabías quién iba a ganar. Eso es lo que pasa en algunos estudios observacionales. Entonces, la tabla 1. Tabla 2, que debo ver los resultados primarios. Y voy a los resultados primarios, aquí está, que es un conjunto de variables. Aquí está. Y no hay diferencias significativas. Es otro tópico que ustedes deben estar practicando mucho. Ahora sí, lectura crítica en la literatura médica, una P.06 no significativo, un intervalo de confianza detrás de el 1 no significativo, y puedo ver todas las otras variables. Allí no hay diferencia significativa, los dos grupos son iguales. Sigue con una tercera tabla hablando también de resultados secundarios y primarios, y listo. Y las referencias bibliográficas, y se acabó. Y según David Zucker, ¿cuánto tiempo me tomó eso? 30 segundos. Con ustedes me tomó 5 minutos. Pero estoy explicando. Jóvenes, creo que he terminado. Los que están despiertos, podemos entrar a las preguntas, comentarios. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctor, por esta excelente ponencia. De verdad que de mucha utilidad e importancia en nuestro camino de formación como investigadores. De hecho, en el comité nosotros también discutimos artículos y
Entonces esto va a ser de mucho provecho. También usamos como referencia su libro Las 5 herramientas del investigador, donde nos guiamos para hacer protocolo y demás. Bueno, vamos a pasar al periodo de preguntas. Se les recuerda que la pueden hacer vía chat, también pueden hacer la manito y se les habilita el micrófono. Bueno, aquí tenemos una pregunta. ¿Podría volver a repetir cuál era la variable primaria y cuál es su función? Ok, genial. La variable primaria, primero existe cuando tú estás buscando algún resultado. Es el resultado más atractivo. Eso es variable primaria. Pero si es un estudio donde hay comparación, ya sea observacional, comparativo o clínico lateralizado o una revisión sistemática, la variable primaria es ese resultado, esa variable que tú vas a usar para ver si este grupo es mejor, es peor o es igual. Siempre hay 3 resultados, igual que el fútbol. Gana, pierdes o empata. Aquí un grupo es mejor, es igual o es peor. Entonces la variable primaria que eligen a criterio de ellos los investigadores es esa variable que les permite comparar si una estrategia es mejor que otra. Por ejemplo, en hidroxicloroquina, que lo toqué, se han usado en los diferentes estudios diferentes variables primarias y eso es muy válido, pero una de las más usadas es mortalidad. Entonces, ¿se murió más en este grupo o en aquel grupo? Vamos a ver si hay diferencias. Otra variable que se ha usado es, como primaria, admisión a unidad de cuidado intensivo. Otra variable es necesidad de ventilación. Otra variable es necesidad de hospitalización. O sea, las variables primarias las definen los autores a criterios de ellos. Pero muy buena pregunta. Entonces, siguiendo por esa línea, también tenemos una pregunta. ¿Cómo puedo diferenciar la variable primaria de las variables secundarias? Fácil, leyendo. Nada más hay que leer. El autor dice, esta es la variable primaria y ya. Y eso lo dice textual. Lo dice en la metodología y lo dice en los resultados, variable primaria y las otras secundarias. Así que porque eso es la decisión de los autores. Por lo tanto, usted nada más tiene que leerla. Ok, acá tenemos unos comentarios. Es magnífico, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tanto puede afectar la calidad de la evidencia, el tamaño de la muestra en un estudio clínico aleatorizado? Muy bien, genial, tremenda pregunta. A ver, el tamaño de la muestra es algo valioso. Pueda que yo en un estudio clínico aleatorizado no muestre diferencias significativas porque el tamaño de la muestra es muy poco. Entonces, de entrada ya en los resultados me puede afectar el que el tamaño muestral fue tan pequeño que no probó diferencias significativas. Eso se llama error tipo beta en investigación. Entonces, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que cuando termino el estudio sí hay una diferencia significativa, pero la diferencia significativa es muy leve. Entonces la diferencia es tan mínima, a pesar de ser que yo digo, bueno, pero es que el estudio es muy pequeño. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Con las revisiones sistemáticas. Un estudio clínico aleatorizado con pequeñas muestras, otro con pequeñas muestras, otro con pequeñas muestras se van uniendo y ya varios estudios clínicos aleatorizados, aunque sean pequeños, suman y en una revisión sistemática nos dan mejores resultados. Entonces, sí puede afectar, pero por eso es que se hacen las revisiones sistemáticas para sumar pequeños estudios. Sin embargo, de saber que la primera afectación es que no te dé diferencias significativas por el tamaño muestral es muy pequeño. Ok, tenemos acá más comentarios. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia, doctor. Doctor, ¿puede repetir cuáles consideraba como los tipos de estudio con mayor peso? Ok, genial. Estudio, paper que vas a leer. Hecho en escritorio decimos nosotros la revisión sistemática. ¿Qué es la revisión sistemática? Escoger todo lo publicado sobre un tópico y llegar a una conclusión. Eso, por ejemplo, al mejor nivel lo hace Cochrane. Todos deben saber qué es esa base, esa biblioteca virtual de Cochrane, donde está trabajada por montones de investigadores en el mundo para tratar de facilitarnos la vida. Cuando hay muchos estudios clínicos aleatorizados, uno dice que sí, uno que no, o que no tenemos idea clara, se hace la revisión sistemática. Entonces, la revisión sistemática es el mejor nivel de evidencia y es lo máximo
si esa revisión es de estudio clínico aleatorizado. Inmediatamente por debajo de los estudios clínicos, de la revisión sistemática, está el estudio clínico aleatorizado. Y después de ello están los estudios de corte y después de ello los estudios de caso de control y después vamos bajando. Entonces, el mejor tipo de publicación existente es revisión sistemática de estudios clínicos aleatorizados. El segundo tipo de estudio de mayor valor es el estudio clínico aleatorizado o controlado aleatorizado, el término correcto. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia. ¿Podría recomendar una bibliografía que amplíe las definiciones de variable primaria y secundaria? Como tal, no te diría una bibliografía. Todos los libros comentan esto, pero hay cualquier cantidad de páginas en la internet y para mí muy buena que tú pones definición de resultado primario, definición de resultado secundario y te lo van a explicar o te lo van a dar con ejemplo que es valioso. Entonces yo lo que te diría es, ten muy claro, si tú haces un estudio comparativo, saber que uno es mejor que el otro, un grupo es mejor que el otro, ¿con qué lo vas a comparar? Con una variable primaria, pero te lo voy a explicar más fácil. Yo espero, digo yo que es fácil, que todos los que están aquí sepan lo que es fútbol, ¿verdad? Fútbol se juega picando una bola y se tira un arco, ¿verdad? Todos están claritos, eso es fútbol. Bueno, no es cierto. Capaz que algunos no me creyeron. Pero el juego de fútbol, para mí es un estudio clínico aleatorizado, para explicarlo. Panamá y Costa Rica en la mayor. Se va a hacer la investigación. ¿Cuál es la investigación? Un estudio clínico aleatorio para saber si Costa Rica es mejor o Panamá es mejor o son iguales. Entonces tenemos que hacer un estudio clínico aleatorizado. Y entonces, ¿cómo sabemos qué equipo es mejor y qué grupo es mejor o qué equipo es mejor? Tenemos que usar una variable primaria para saber eso. Y tenemos que tener variables secundarias. Adivinen cuál es la variable primaria del juego de fútbol. ¿Saben cuál es? Anabela, ¿tú sabes cuál es? El gol. Esa es la variable primaria. ¿Cómo yo sé que un equipo es mejor que el otro? Por gol. ¿Quién metió más goles? Ese ganó, pues. Entonces tiene que ser algo cuantificable, medir. Alguien escribió goles aquí después que yo dije gol. Así no se vale. Es mentira. Entonces, goles, esa es la variable primaria. Por ejemplo, un juego de fútbol. ¿Cómo tú puedes saber que uno es mejor que el otro? Pero te explico algo. El fútbol tiene variables secundarias y muchas variables secundarias. Por ejemplo, tiro de esquina. Por ejemplo, dominio del balón. Tiro al marco y no gol. Tarjeta amarilla, roja, falta, qué sé yo. Entonces vean esto. Las variables secundarias pueden dar diferencias significativas, pero no es lo más importante. Lo más importante es la variable primaria. Entonces pueden pasar que un equipo dominó el juego 80% y le metieron un gol y perdió 1-0. ¿Cuál es lo que más importante? La variable primaria. Entonces, para que simular un poco, entender un poco el juego de fútbol, la variable primaria es gol. En un estudio clínico lo utilizado, si estás comparando dos grupos, ¿qué variable? El autor define cuál es, eso está a criterio del autor. Y variables secundarias no son esas más importantes del estudio, sino son otras variables que se miden para ver si hay diferencia. Y que se usan las variables secundarias para hacer otro estudio clínico utilizado, donde esa variable secundaria ahora en otro estudio va a ser la variable primaria. Pero, excelente. Posesión del balón, esa es variable secundaria. Donaldson, no me venga con cuentos. Sigue. Bueno, ahora posesión, dale. Más preguntas. Tenemos un comentario de nuestro presidente. Muchas gracias, doctor. Excelente. ¿De quién? ¿De Nito Cortizo? De nuestro presidente del comité científico. Ah. Nuestro presidente. Muchas gracias, doctor. Excelente docencia. Y su libro es uno de los mejores que tenemos disponibles para comenzar en el mundo de la investigación. Muchas gracias. Totalmente. Un libro de referencia. Muchas gracias. Y bueno, continuando, tenemos más preguntas. ¿El estudio clínico aleatorizado es de mayor confiabilidad? Preguntan acá. Sí. El estudio clínico aleatorizado, perdón, el estudio clínico aleatorizado es del punto de vista de trabajo de campo, de investigación, el mejor tipo de artículo que puede hacer un investigador. Es el trabajo de que hace con pacientes, con muestras. Eso
clínico aleatorizado, el mejor. Pero decía de biblioteca, de sentarse, de la computadora, hacer una revisión sistemática porque no trabajas con pacientes directamente, revisas artículos. Pero de campo, de evaluación de pacientes, de muestra, el mejor tipo de investigación y a la que aspiramos todos los investigadores llegar a los estudios controlados, aleatorizados. Bueno, acá preguntan cuál es tu libro. El libro es Ahí está, lo escribió Rubén ahí. Y Lismari le terminó de ayudar. Buenas tardes, doctor. Gracias por la invitación y por la ayuda que me diste. Buenas tardes a todos. Doctor, como siempre, un honor escucharlo. Amy Serrano, que está infiltrada aquí. Estoy infiltrada, doctor. Pero solamente quería compartir con ustedes mi experiencia, por lo menos ahora en esto que usted habla del COVID, que uno ha comenzado a leer cosas desde los primeros días que realmente están por debajo de la pirámide de la evidencia, ¿no? Primero fueron casos reportados, luego serie de casos y luego han ido evolucionando y realmente es un ejemplo de cómo la evidencia se mantiene y mejora una vez de que ya se hacen los estudios clínicos aleatorizados e inclusive cuando se repiten en diferentes partes, se mantiene la misma información. Realmente ha sido bastante provechoso tener tantas investigaciones en tan poco tiempo y por lo menos nosotros siempre hablamos de artículos que cambian conductas cuando encontramos un artículo de clínico aleatorizado, pero por lo menos ahora lo hemos podido ver en cuestión de meses, cómo la información o se mantiene o simplemente se desecha. Realmente ha sido bueno por esa parte, pues, el COVID. Y gracias, doctor. Gracias por inspirarnos a todos, a los que están empezando y bueno, a nosotros también. Amy, qué privilegio saber que estabas aquí escuchándome. ¿Eh? Genial, y gracias por tu comentario. Muy bueno. Bueno, acá tenemos otra pregunta. ¿Por qué hacer o leer estudios no aleatorizados? ¿Cómo la pregunta? ¿Por qué hacer? ¿Por qué hacer o leer estudios no aleatorizados? Ok, está bien. Mira, no es que los estudios no aleatorizados no aporten nada. Por supuesto que los estudios observacionales aportan muchísimo. El detalle es que los estudios observacionales, o sea, no aleatorizados, aportan menos que uno aleatorizado. Entonces, a medida que se va colmando de estudios aleatorizados, nos estamos acercando más a la verdad. Pero espérame, si no hay ningún estudio aleatorizado, el estudio observacional es lo máximo. Entonces, cuidado. Cuando empezó esto de hidroxicloroquina con COVID, los primeros estudios fueron estudios observacionales y todos estábamos así, sí o no, veíamos la deficiencia, pero decíamos, esa deficiencia que hay del estudio observacional pueda que un estudio clínico aleatorizado nos diga que no es ninguna deficiencia, que es real y lo esperábamos. El detalle es que cuando salió un estudio aleatorizado, randomizado, entonces nos probamos que no era cierto. Pero muchas veces los estudios observacionales terminan siendo validados por los estudios aleatorizados. Entonces también depende de lo que estás evaluando. Como ahorita me he enfocado mucho a la parte terapéutica, la parte terapéutica depende mucho de estudios aleatorizados, pero puede que no sea terapéutica, que sea diagnóstica, que sea de toma de algunas conductas, de pronóstico, y allí no se necesitan estudios clínicos aleatorizados en gran medida. Entonces, no quiten la importancia a los estudios no aleatorizados, ¿sí? No le quiten la importancia que los tenemos, pero en el momento que son superados porque la ciencia está publicando estudios clínicos aleatorios, ya ellos quedan por abajo. Les aporto algo. 2017, 2018 y apenas ahora se está incorporando la organización Cochrane para la revisión sistemática. Está incluyendo apenas algunos estudios observacionales en el análisis final.
hasta hace un año atrás, usted no veía en una revisión de Cochrane ni un solo estudio observacional, pero ahora lo están haciendo con algunas reglas. La regla se llama Robin UI, que es para incluir estudios comparativos observacionales o no aleatorizados. Entonces esta norma o esta regla nos permite, sobre todo, para captar efectos secundarios que se ven en grandes poblaciones que no se pueden aleatorizar y se ven en los estudios observacionales. Entonces los estudios observacionales sí son una herramienta valiosa, sí son útiles. El detalle, vuelvo a insistir, es que cuando ya me ponen uno clínico aleatorizado, eso es lo superior. Y lo otro es que si yo te digo como investigador, yo te acabo de decir que no todos aspiramos a llegar a hacer un estudio clínico aleatorizado. Pero antes de eso tenemos que ir avanzando levemente. Y yo te digo, está bien que me publiques una presentación de un caso como tu buena experiencia para que empieces a publicar, que después me publiques una serie de casos, que después me publiques un grupo observacional, que después me publiques caso y control, estudios de corte, después ya estudios clínicos aleatorizados, después revisión sistemática. Eso es válido que se haga. Ok, también tenemos otra pregunta. Doctor, como estudiante de ciclo básico, ¿qué tipo de artículos nos recomienda empezar a leer si no somos especialistas? Me encantó esa pregunta porque la respuesta es demasiado fácil. Todos los artículos. Eso es como con los médicos generales. Mi respeto a los médicos generales. Un médico general tiene que saber de todo. Yo, y que me enfoco en ginecología obstetricia y un tópico de ginecología obstetricia, y ahí no me doy abasto para leer eso. Entonces yo, que como médico general, yo sería un caso. Que he ido anteriormente a discutir artículos, es muy válido. Todavía me acuerdo cuando Moisés Cuquier era presidente de la asociación, me llevó a discutir un artículo allá hace un par de años, porque ya Moisés yo creo que ya es más viejo que yo. Y cuando él era el presidente de la asociación, me llevó a discutir artículos allá. Entonces eso significa que ustedes están haciendo eso allí y es valioso que lo sigan haciendo porque esa práctica de artículos día a día es lo que te va a llevar a entender bien los artículos. Entonces, ¿cuál te recomiendo? Todos. Bueno, parece que nuestra vicepresidenta solicita la palabra para decir un comentario. Hola, buenas tardes, doctor. Mucho gusto. En realidad mi comentario es que en verdad me siento muy feliz de tenerlo aquí y le agradezco por aceptar la invitación. Realmente yo sé que todos los miembros han aprovechado esta docencia, no solo los miembros, sino también los invitados. Y pues como comentó mi compañera Anabela, nosotros vamos a empezar a discutir artículos científicos a partir de la próxima semana y pues es excelente que nos haya dado esta docencia. Así que nuevamente muchas gracias. Muchas gracias a ti, Liz Mares, por todo. Muchas gracias, Anabela. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, si todo está muy clarito. Bueno, agradecerle nuevamente por esta docencia. De verdad que fue un honor contar con su participación en nuestra reunión ordinaria. También le recordamos a los participantes el link de asistencia para sus certificados. Y también en el link está el link para el libro. Chao, entonces. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a los asistentes. Que tengan todos buenas noches. Así que sin más. Bye. Hasta luego. Estén bien.